¿Alguna vez te has despertado con la certeza de que algo imposible ha ocurrido frente a tus ojos, pero nadie más parece notarlo? Imagina por un instante caminar hacia tu corral al amanecer y encontrarlo vacío. No hablamos de un descuido ni de un robo común. Hablamos de un rebaño entero de vacas que simplemente desapareció. ¿Ya has pasado por esto? Esa sensación en la que la realidad se vuelve demasiado silenciosa, demasiado perfecta, como si alguien hubiera borrado con cuidado cada rastro de vida. Porque así comenzó la mañana de don Hilario Castañeda, un hombre endurecido por el sol del desierto y las deudas que lo perseguían como sombras, cuando cruzó el portón de su rancho y descubrió que la rutina había sido quebrada por un misterio imposible de explicar. La escena era desconcertante. El corral, donde siempre se escuchaban los mugidos graves y el golpeteo de cascos contra la tierra seca, estaba en un silencio absoluto. El aire, cargado con la bruma del amanecer, parecía sostener el vacío como si fuera un secreto demasiado pesado para ser revelado. Don Hilario se acercó lentamente, con el ceño fruncido y la respiración contenida, esperando encontrar algún indicio de fuga, algún rastro de violencia, huellas dispersas, polvo revuelto. Pero lo que halló fue todavía más perturbador. El suelo permanecía intacto, limpio, sin una sola gota de sangre, sin huellas de pezuñas que indicaran estampida, sin señales de que los animales hubieran sido arrebatados por la fuerza. Era como si las vacas se hubieran desvanecido en el aire. Lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte, porque lo que parece una desaparición inexplicable pronto se convierte en un enigma que desgarra la mente y erosiona la cordura. Hilario, hombre práctico, acostumbrado a enfrentar la dureza del desierto y las burlas de sus acreedores, sintió algo que no podía controlar: miedo. No ese miedo infantil de los cuentos de aparecidos, sino un miedo más profundo, ancestral, el que se instala en los huesos cuando la naturaleza muestra un rostro imposible. El vacío de aquel corral no era solamente una pérdida material, era una herida abierta en la realidad misma. Piensa en esto: la tierra del norte de México está marcada por leyendas antiguas, susurros que se transmiten entre generaciones y que muchos prefieren no escuchar. Historias de bestias que caminan de noche, de pactos que nunca debieron hacerse, de hombres que regresan del desierto con los ojos vacíos, como si hubieran visto algo que los quebró para siempre. ¿Qué tanto sabes de esas historias? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que se esconde detrás del rebaño vacío de don Hilario podría estar conectado a algo mucho más antiguo, mucho más oscuro que cualquier deuda, cualquier enemigo visible o cualquier explicación racional. El desierto amanecía rojizo, con el sol apenas asomando tras las montañas áridas. El viento traía consigo un murmullo extraño, semejante a un lamento, o quizá era solo el eco de la imaginación de un hombre que se negaba a aceptar la evidencia de lo imposible. Hilario se pasó la mano por la frente sudorosa, tratando de encontrar un razonamiento lógico, pero no lo había. Ninguna cerca rota, ningún rastro de pisadas humanas, ni siquiera el olor de la sangre que debería manchar la arena si algo salvaje hubiera atacado al ganado. Solo el vacío, puro y absoluto, como una burla cruel. ¿Alguna vez has sentido que la tierra misma respira bajo tus pies, escondiendo secretos que no deberían ser descubiertos? Don Hilario lo sintió en ese instante, y mientras el sol se elevaba sobre la faz polvorienta de su hacienda, entendió que aquel día no sería como los demás. Porque cuando los animales desaparecen sin dejar rastro, cuando ni siquiera la sangre marca la tierra, lo que ocurre es mucho más que un robo o un extravío. Es un presagio. Y lo que estaba por venir en esa hacienda perdida en el desierto mexicano marcaría su destino y el de todos los que lo rodeaban. Y así, con el corral vacío, frente a él,
y el silencio clavándose como un cuchillo en sus oídos, Hilario dio el primer paso hacia un misterio que transformaría su vida para siempre. Don Hilario permanecía inmóvil frente al corral vacío, con las manos crispadas sobre la madera reseca, mientras el silencio se extendía como un manto imposible de romper. La mañana ya estaba en marcha. El sol escalaba lentamente y, sin embargo, todo parecía detenido en ese instante, como si la realidad lo empujara a reflexionar sobre aquello que tenía ante los ojos. Ese vacío no solo pertenecía al corral, también comenzaba a crecer dentro de él, en forma de preguntas sin respuesta, en forma de una angustia que no encontraba alivio. Y aquí, mientras acompañamos los pasos de este hombre marcado por la incertidumbre, quiero detenerme un momento contigo, que estás siguiendo esta historia. Porque lo que ocurre en la hacienda de Don Hilario no es solo un relato de misterio, es también un espejo en el que muchos podemos ver reflejados nuestros propios miedos, esas experiencias que, aunque distintas, nos hicieron sentir que algo inexplicable se movía alrededor. Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te conmovió o lo que has vivido en carne propia. Quizá un recuerdo extraño, una madrugada inquietante, o simplemente esa sensación de que algo invisible nos acompaña. Tu voz, tu experiencia, alimenta este espacio y lo transforma en una conversación compartida. Y sabes, cada me gusta que dejas en este video no es un gesto vacío, es como una señal luminosa en medio de este desierto narrativo. Esa pequeña acción le da fuerza a este canal, hace que la historia viaje más lejos y llegue a más personas que, como tú, buscan un espacio donde el misterio y la emoción se entrelacen. Tu apoyo no pasa desapercibido. Al contrario, es lo que mantiene viva la llama para que podamos seguir contando historias como esta cada vez con más intensidad. Si lo que has sentido hasta aquí te ha atrapado, si quieres seguir explorando estas sendas oscuras del pasado y del folclore, te invito con toda sinceridad a suscribirte. No es solo apretar un botón, es quedarte en esta travesía, caminar junto a Joaquín Murrieta y a los fantasmas de este viejo oeste cargado de secretos. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido, formando una comunidad que vibra con la misma pasión por lo desconocido. Mientras tanto, en la hacienda, el viento seguía soplando entre los mezquites y Don Hilario se debatía entre la rabia y el miedo. No podía comprender cómo todo un rebaño podía esfumarse sin dejar huella, ni por qué el aire parecía cargado de una presencia que lo observaba desde las sombras. Sus pasos lo llevaron a recorrer cada rincón del corral, cada centímetro de tierra, en busca de una señal que le devolviera la lógica de lo cotidiano. Pero lo único que encontró fue ese silencio áspero que parecía responderle con burla. Y en ese silencio, algo más comenzaba a despertar. El sol ya se levantaba sobre las montañas polvorientas que separan Sonora de Chihuahua, pintando el horizonte con tonos de fuego y polvo. Era el final del siglo XIX, una época en que cada amanecer traía consigo un dilema entre esperanza y ruina. En aquellas tierras secas, donde la lluvia era más promesa que certeza, las haciendas sobrevivían al filo de la navaja. Un rebaño sano podía significar abundancia, pero su pérdida era el inicio de un abismo sin retorno. No había bancos que sostuvieran al campesino, ni leyes que lo protegieran, solo la rudeza del desierto y la astucia para resistir. En ese escenario, cada vaca representaba más que carne o leche. Era moneda, prestigio, alimento y hasta la posibilidad de saldar viejas deudas. Por eso, al mirar el corral vacío, Don Hilario comprendió que lo que tenía frente a él no era un simple contratiempo, sino la antesala de un destino que podía quebrar no solo a su familia, sino a toda la comunidad que dependía de su fortaleza. Las historias de aquella frontera hablaban de transformaciones inevitables.
familias enteras que pasaban de la prosperidad a la miseria en cuestión de días, hombres que de hacendados terminaban convertidos en peones de los mismos bandidos que los despojaban, y pueblos que se levantaban o se desmoronaban según las decisiones de unos pocos. El desierto no perdonaba, y aunque muchos creían que la peor amenaza eran los bandidos que se ocultaban en las sierras, don Hilario presentía que lo ocurrido en su hacienda estaba más allá de la lógica de un asalto. El silencio, la falta de huellas, la ausencia de sangre, todo apuntaba a una verdad oculta, a un misterio que no se podía explicar con la simple brutalidad de los hombres. En medio de esa incertidumbre, Hilario no era solo un hombre endurecido por el sol y el trabajo. Era símbolo de resistencia para quienes lo rodeaban. Sus vecinos lo miraban como a un faro en la tormenta, alguien que había sabido mantener en pie su hacienda cuando otros cedieron ante la sequía o los impuestos injustos. La mentalidad de don Hilario había sido siempre la de no doblegarse, de enfrentar con la frente erguida tanto al desierto como a los hombres que querían verlo caer. Y sin embargo, esa mañana su figura parecía distinta. Ya no era solo el hacendado que luchaba contra la escasez, sino alguien enfrentado a un enigma que amenazaba con desbordar su temple. En esa frontera, donde los límites entre México y Estados Unidos se desdibujaban, bajo la ley del más fuerte, los rumores corrían más rápido que el viento. Se decía que ciertos pueblos habían sido abandonados de la noche a la mañana, que los rebaños desaparecían sin explicación, que los viajeros juraban haber visto sombras moverse al amanecer entre los montes resecos. Nadie quería hablar demasiado de eso, como si nombrarlo le diera más fuerza, pero la sensación de peligro estaba siempre latente. Lo que impactaba no era solo la pérdida material, sino la certeza de que había fuerzas operando en bastidores, fuera de la vista, moldeando el destino de esas comunidades. Don Hilario sentía que su vida entera era un viaje que lo había preparado para enfrentar la dureza del desierto, pero no estaba seguro de estar listo para lo que ahora lo aguardaba. El vacío en su corral no era solo ausencia de animales, era un recordatorio cruel de que incluso el hombre más fuerte podía ser vulnerado en lo más profundo. La comunidad lo esperaba. Todos observaban qué decisión tomaría, porque en esas tierras las decisiones de un hombre podían marcar la línea entre la esperanza y el colapso colectivo. Así, mientras el sol avanzaba y la hacienda permanecía en un silencio inquietante, don Hilario supo que cada paso que diera de ahí en adelante tendría un peso mayor. No solo cargaría con el destino de su familia, sino con el de toda la región que lo veía como un símbolo. Y en ese desierto, donde la frontera entre lo real y lo inexplicable parecía borrarse, el corral vacío era apenas la primera revelación de un misterio que recién comenzaba a desplegarse. La tensión en la hacienda comenzó a crecer con la rapidez de un incendio en pastizal seco. No habían pasado ni 24 horas desde que don Hilario descubrió el corral vacío y sin embargo cada rincón del lugar parecía cargado de un aire distinto, más denso, más difícil de respirar. Los trabajadores, que hasta entonces se movían con la rutina precisa que da la costumbre, ahora caminaban mirando por encima del hombro, como si esperaran encontrar algo acechando entre las sombras. Fue Esteban Ramírez, el vaquero más joven, quien se atrevió a romper el silencio con su testimonio. Esteban era un muchacho lleno de sueños, con la mentalidad inquieta de quien aún no había sido golpeado por las derrotas del desierto. Su voz temblaba al contar lo que había vivido durante la madrugada. Aseguró haber escuchado gemidos extraños en los corrales, sonidos que no se parecían ni al bramido del ganado ni al llanto humano. Junto a esos gemidos, relató haber oído pasos pesados, lentos, como si algo de gran tamaño arrastrara su propio peso sobre la tierra seca. Lo más perturbador, dijo, fue la cadencia de esos pasos.
No se trataba de un galope ni de un tropel desordenado, sino de un ritmo marcado, calculado, como si aquello que caminaba supiera exactamente hacia dónde iba. La confesión de Esteban generó un impacto inmediato entre los peones que escuchaban. Nadie se atrevió a contradecirlo de frente, pero las miradas intercambiadas en silencio decían más que las palabras. En ese momento entró en escena doña Soledad, la cocinera de la hacienda, mujer de carácter fuerte y de lengua filosa, pero que rara vez hablaba en vano. Ella contó que, al despertar para preparar la masa de las tortillas, sintió que alguien la observaba desde la ventana de la cocina. Cuando giró la vista, juró ver un par de ojos rojos brillando en la penumbra, suspendidos en la oscuridad como carbones encendidos. Aseguró que esos ojos no se movieron ni parpadearon y que la miraban con una intensidad que la dejó helada. El relato de doña Soledad, por provenir de una mujer respetada y sin fama de fabuladora, caló todavía más hondo que las palabras de Esteban. De pronto, los murmullos se esparcieron por la hacienda como un eco incontrolable. Algunos hablaban de espíritus, otros de criaturas del desierto que emergían en tiempos de sequía para alimentarse de los hombres y sus animales. La verdad oculta parecía estar a punto de emerger desde los bastidores de la realidad, pero todos preferían no nombrarla. En el fondo, cada uno sentía que el corral vacío no era el único signo de peligro, sino apenas el inicio de un proceso de transformación que afectaría a toda la comunidad. Don Hilario, sin embargo, se negó a dejarse arrastrar por el miedo colectivo. Su mentalidad práctica, forjada en años de lucha contra las sequías y las deudas, lo llevaba a una conclusión distinta. No había fantasmas ni ojos brillantes que explicar, solo bandidos. Para él, el viaje hacia la verdad debía ser guiado por la lógica, y la lógica dictaba que algún grupo de ladrones había arrebatado el ganado durante la madrugada. Se convenció a sí mismo de que los testimonios eran producto del cansancio, de la imaginación alimentada por la oscuridad y por la angustia de quienes temían perderlo todo. Pero lo que Hilario no podía ignorar era el efecto que esas historias estaban teniendo en sus trabajadores. El miedo comenzaba a convertirse en un enemigo tangible, tan destructivo como la sequía o los asaltos. Podía sentirlo en la forma en que los hombres ya no se quedaban solos en el campo, en cómo las mujeres rezaban más alto en las noches, en la manera en que el silencio de la madrugada parecía ahora más amenazante que nunca. El impacto emocional se estaba extendiendo como una enfermedad, debilitando poco a poco la confianza en que el patrón podría mantener la seguridad de todos. Y así, en esa hacienda perdida entre Sonora y Chihuahua, los relatos de un joven soñador y de una cocinera respetada marcaron el inicio de algo que aún no tenía nombre, pero que ya comenzaba a alterar las decisiones de quienes vivían bajo el techo de don Hilario. El corral vacío había sido la primera señal visible. Los testimonios de miedo eran la segunda. Todo indicaba que lo que estaba por revelarse sería mucho más grande y tal vez más oscuro de lo que cualquiera allí estaba dispuesto a enfrentar. Mateo Castañeda, el hijo mayor de don Hilario, había crecido con la convicción de que la tierra del desierto no regalaba nada, que todo debía arrancarse con sudor y disciplina. Su mentalidad era distinta a la de su padre, menos rígida, más abierta a escuchar los rumores que corrían en los pueblos vecinos, aunque siempre había aprendido a callar para no desafiar la autoridad de Hilario. Aquella mañana, al escuchar el miedo en la voz de Esteban y la firmeza en el relato de doña Soledad, sintió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tomó la decisión de salir al desierto y seguir cualquier pista que pudiera conducirlos al ganado perdido. No lo haría solo. Esteban, con su espíritu inquieto y su deseo de probarse frente al patrón, aceptó acompañarlo sin titubeos. El viaje comenzó cuando el sol todavía no alcanzaba su punto más alto y el aire ya ardía contra la piel.
El desierto se extendía como un océano de arena y piedras, interrumpido aquí y allá por cardones que se erguían como centinelas mudos. Los dos avanzaban en silencio, conscientes de que cada decisión tomada en ese terreno podía significar la diferencia entre regresar con respuestas o perderse en la inmensidad. Mateo, con los ojos entrenados en las huellas, intentaba encontrar cualquier rastro del ganado, pero lo que hallaban en el suelo no tenía lógica. Marcas dispersas que se desvanecían de pronto, como si los animales hubieran caminado unos metros para después desaparecer. Fue Esteban quien, con una mezcla de temor y curiosidad, señaló el primer hallazgo. Entre los matorrales yacía el cuerpo de una cabra muerta. A simple vista parecía intacta, sin desgarraduras ni sangre alrededor, pero al acercarse comprendieron que lo que tenían frente a los ojos no era natural. El animal estaba completamente seco, como si toda su vida le hubiera sido drenada en silencio. En el cuello, 2 pequeñas perforaciones marcaban la piel endurecida, tan precisas que parecían hechas con instrumentos imposibles de explicar en aquel tiempo. El impacto de esa revelación dejó a ambos paralizados durante unos segundos, obligándolos a reconsiderar todo lo que habían escuchado en la hacienda. Más adelante, encontraron otra cabra, y luego otra, todas con el mismo patrón. Un cuerpo rígido, reseco, sin una sola gota de sangre, con esas marcas en el cuello que parecían hablar de algo más allá de lo humano. Esteban murmuró entre dientes lo que ninguno quería decir en voz alta. Esto no lo hicieron ladrones. Mateo lo miró con seriedad, sin necesidad de palabras. Ambos sabían que el viaje que habían iniciado en busca de respuestas estaba revelando más preguntas, que lo que se ocultaba en esos bastidores del desierto era una verdad oscura que su padre se negaba a aceptar. El contraste era perturbador. Por fuera, los cuerpos estaban intactos, casi en calma, como si la muerte los hubiera encontrado sin lucha. Pero en su interior, todo había sido arrancado, como si una criatura invisible hubiera bebido la esencia misma de su existencia. ¿Qué tipo de fuerza podía vaciar la vida de un animal sin dejar rastro de violencia? Esa pregunta se clavó en la mente de Mateo con un peso insoportable, como si estuviera ante la primera señal de un destino que no podía cambiar. La descripción de esas carcasas se convirtió en un gatillo de inquietud, no solo para ellos, sino para todo aquel que pudiera imaginar lo que significaba. El sol golpeaba sin piedad, y aún así, ambos permanecieron de pie frente a las carcasas, atrapados en una mezcla de fascinación y miedo. Mateo comprendió entonces que las decisiones que tomaría en las próximas horas serían cruciales. No se trataba solo de encontrar al ganado, sino de aceptar que la hacienda enfrentaba algo que escapaba a toda lógica. El impacto de lo descubierto los transformaba en testigos de un misterio que parecía arrastrarlos hacia una revelación inevitable. Y así, con el silencio del desierto como único acompañante, Mateo y Esteban se miraron sin necesidad de palabras. Ambos sabían que lo que habían encontrado cambiaría el rumbo de su viaje y que nada volvería a ser igual después de esas huellas invisibles que solo dejaban cuerpos vacíos a su paso. El hallazgo de las cabras muertas dejó en Mateo y Esteban un peso imposible de disimular. Volvieron a la hacienda con la mente cargada de imágenes que no podían apartar. Cuerpos rígidos, secos, perforados en el cuello, como si una fuerza invisible hubiera bebido hasta la última gota de vida. La verdad oculta que ambos habían presenciado no encajaba en el discurso firme de don Hilario, quien seguía convencido de que todo era obra de bandidos. Sin embargo, la tensión en el ambiente se hacía cada vez más difícil de contener. Fue en ese momento cuando el miedo comenzaba a recorrer la hacienda como un rumor imparable, que apareció un forastero. Se llamaba Elias Turner,
un viajero norteamericano de aspecto cansado, la piel marcada por el sol y el polvo del camino. Llegó montado en un caballo delgado, con los labios resecos, pidiendo agua y un sitio donde descansar. Su llegada no fue indiferente. En un lugar donde cada rostro era conocido y donde cualquier desconocido podía ser un espía o un ladrón, la presencia de un extranjero despertó sospechas inmediatas. Aún así, don Hilario, fiel a la tradición de hospitalidad que se mantenía en aquellas tierras fronterizas, ordenó que le ofrecieran comida y techo por esa noche. Lo que nadie esperaba era que el forastero traía consigo no solo cansancio, sino también un relato perturbador. Entre sorbos de agua y con voz baja, Elías contó que lo que Mateo y Esteban habían visto en el desierto no era único. Aseguró haber encontrado escenas semejantes en Texas, donde cabras, vacas e incluso perros aparecían secos, con marcas precisas en el cuello. Según él, los locales llamaban a la criatura responsable de aquello chupacabras, un ser que se movía de noche y que se alimentaba no de carne, sino de la esencia vital de los animales. Su relato fue tan gráfico que incluso los más incrédulos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. El impacto de esas palabras fue inmediato. Algunos trabajadores comenzaron a murmurar que el extranjero era portador de mala suerte, que su sola presencia había atraído aquello que rondaba la hacienda. Otros, en cambio, creyeron ver en sus palabras una confirmación de lo que ellos mismos ya sospechaban, que lo ocurrido en el corral y lo visto en las carcasas de cabras tenía un origen que superaba cualquier explicación humana. Entre la comunidad, la división se hizo evidente. Estaban los que veían en Elías un testigo necesario de una verdad incómoda, y los que lo consideraban un intruso que traía consigo desgracia. Don Hilario, por su parte, escuchaba con los labios apretados y los ojos fríos. Su mentalidad práctica le impedía aceptar de inmediato que algo semejante pudiera ser real. En su interior, sin embargo, una grieta comenzaba a abrirse. No podía negar la precisión con la que el extranjero describía los mismos signos que Mateo y Esteban habían encontrado. No podía ignorar que la versión del viajero coincidía con lo que él mismo se negaba a aceptar como cierto. Aquella revelación lo colocaba frente a un dilema: sostener la idea de que solo eran bandidos o empezar a aceptar que quizá enfrentaban algo que escapaba a cualquier decisión humana. Mateo observaba al forastero con atención. Había en sus palabras una mezcla de advertencia y experiencia, como si lo que contaba no fuera solo un rumor, sino algo vivido. Esteban, en cambio, estaba fascinado. Sentía que aquel relato le daba sentido a lo que había visto con sus propios ojos. Para él, escuchar a Elías era como confirmar que el viaje que habían iniciado en el desierto no había sido en vano. La verdad oculta, esa que nadie quería nombrar, se estaba abriendo paso a través de la voz de un hombre que venía de lejos. Y con ella, la promesa de que lo que estaban enfrentando apenas comenzaba a revelarse. Lo más inquietante fue el silencio que siguió después. Todos sabían que la llegada de un extranjero en un momento de incertidumbre no era casual. El destino parecía tejer sus hilos en los bastidores de aquella hacienda, colocando a cada persona en el lugar donde debía estar. El impacto de esa presencia, cargada de misterio y sospecha, transformaba el ambiente. No era solo un viajero buscando descanso, sino un portador de historias que podían cambiar la forma en que todos entendían lo que estaba ocurriendo. Y mientras la noche comenzaba a caer sobre las llanuras de Sonora y Chihuahua, las miradas se cruzaban en silencio, entre dudas, miedos y revelaciones a medio pronunciar. Elías Turner había llegado para quedarse, y con él la certeza de que lo que aguardaba en las sombras exigía más que simples explicaciones. La presencia de Elías Turner agitó la hacienda como una piedra lanzada a un estanque seco. Sus palabras sobre aquella criatura que devoraba la vida de los animales no se borraron de la mente de nadie,
aunque don Hilario insistiera en reducirlo todo a un truco de ladrones. Pero esa noche, mientras el sol se hundía tras las montañas y el cielo se teñía de un rojo profundo, el hacendado tomó una decisión que revelaba tanto su carácter férreo como la grieta de duda que comenzaba a abrirse en su interior. Reunió a Mateo, Esteban y al propio Elías para montar una vigilia en los corrales, convencido de que, si se trataba de bandidos, no tendrían el valor de regresar con hombres armados esperándolos. Y si no eran bandidos, entonces por lo menos tendrían la oportunidad de mirar de frente a lo que los acechaba. La noche cayó con un peso extraño, denso, como si el aire se espesara alrededor de ellos. Los hombres se apostaron junto a la cerca, cada uno con un rifle en mano, los ojos fijos en la oscuridad que parecía extenderse más allá de lo natural. El desierto tenía su propio lenguaje nocturno, plagado de murmullos y chillidos de animales, pero esa vez el silencio se volvió absoluto, como si la vida misma hubiera retrocedido ante la proximidad de algo más grande. Hilario, sentado en un banco de madera, mantenía la mirada firme, pero en su pecho sentía un compás desajustado, un presentimiento que nunca antes lo había acompañado en sus años de hacendado. Fue Esteban quien percibió primero el cambio en el aire, un olor metálico, penetrante, que recordaba al hierro caliente mezclado con sangre fresca. Lo señaló con un gesto nervioso, y pronto todos lo sintieron. Era un aroma que parecía no provenir de un lugar específico, sino filtrarse desde la misma tierra. Elías, acostumbrado a caminos lejanos, murmuró con gravedad que ese era el rastro que ya había olido antes, en Texas, antes de encontrar cuerpos secos y silenciosos. Mateo tragó saliva, sus dedos crispados alrededor del arma, mientras intentaba convencerse de que su mentalidad práctica lo mantendría sereno. Pero lo que estaba ocurriendo no tenía nada que ver con la lógica. El silencio fue quebrado de pronto por un sonido que atravesó la noche como un cuchillo, un aullido prolongado, áspero, que no parecía pertenecer a ningún animal conocido. No era lobo, no era coyote, no era perro, era algo intermedio, pero al mismo tiempo distinto, cargado de una vibración que hacía temblar la piel. Los hombres intercambiaron miradas tensas y en los ojos de cada uno se reflejaba la misma revelación. Lo que se movía afuera no pertenecía al mundo al que estaban acostumbrados. Las sombras se agitaron en los límites del corral. Primero fue un movimiento leve, como si el viento hubiera empujado las ramas secas. Luego, una figura más densa que parecía doblar la oscuridad a su alrededor. Esteban juró ver un destello rojizo, como ojos que se encendían en medio de la negrura. Elías susurró algo en inglés, apenas audible, un rezo o quizá una maldición. Don Hilario, por un instante, dudó. Ese titubeo no pasó desapercibido para Mateo, que lo miró con la certeza de que el hombre, que siempre había sido símbolo de seguridad, estaba enfrentando por primera vez un miedo que no podía dominar. El aullido volvió a resonar más cercano y esta vez acompañado por un sonido húmedo, como de respiración forzada, un jadeo cargado de violencia contenida. En la penumbra se dibujaba un cuerpo que no era del todo hombre ni del todo lobo, una silueta que parecía desafiar las categorías conocidas. La criatura no se dejaba ver por completo, pero cada movimiento dejaba claro que no estaban frente a un ladrón. Estaba allí, acechando, probando el valor de los que habían osado montar guardia. El impacto de ese instante no podía medirse en palabras. Cada hombre comprendió que la vigilia no era solo un acto de defensa, sino un viaje inevitable hacia lo desconocido. Las decisiones tomadas a partir de ahora marcarían no solo la supervivencia de la hacienda, sino también la transformación de la propia mentalidad con la que habían aprendido a interpretar el mundo. Ya no se trataba de proteger ganado, sino de mirar a los
ojos a una verdad oculta que había permanecido demasiado tiempo en los bastidores del desierto. Y en medio de ese silencio expectante, con el olor metálico impregnando el aire y los aullidos desgarrando la calma, todos supieron que lo que estaba a punto de revelarse cambiaría para siempre la manera en que entendían la frontera entre lo humano y lo inhumano. El silencio de la vigilia terminó siendo más insoportable que el peligro mismo. Cada segundo parecía prolongarse hasta el infinito, y la respiración entrecortada de los hombres se mezclaba con ese olor metálico que continuaba impregnando el aire como un presagio. De pronto, un sonido diferente a los aullidos rompió la calma. El mugido débil, lastimero, de una vaca. Mateo fue el primero en reaccionar. Con los ojos abiertos de par en par, reconocía ese lamento. Era inconfundible, pero cargado de una tristeza antinatural, como si la vida se hubiera vuelto contra sí misma. Avanzaron con cautela, guiados por el sonido, y lo que encontraron más allá de las sombras fue algo que nunca olvidarían. Parte del rebaño estaba allí, reunido en un claro que el desierto parecía haber reservado solo para esa revelación. Los animales respiraban, se movían apenas, pero sus cuerpos estaban rígidos, como si una fuerza invisible los hubiese tomado bajo su control. No estaban muertos, pero tampoco vivos en el sentido natural. Parecían atrapados en un estado intermedio, un dominio sin voluntad propia. El impacto fue inmediato. No había rastro de lucha, ni sangre ni violencia común. Todo en aquella escena hablaba de una manipulación más profunda, de una verdad oculta que hasta ese momento ninguno se había atrevido a imaginar. Fue Elías quien lo dijo en voz baja, con un tono que oscilaba entre el miedo y la certeza. Aquello no era un simple depredador. El chupacabras no solo mataba, los reunía, los retenía, como si estuviera criando a las bestias para un propósito aún más oscuro. La mentalidad de todos los presentes se vio sacudida. El enemigo no buscaba saciarse en un ataque aislado. Lo que tenían ante los ojos era parte de un proceso, un plan que se desarrollaba en bastidores y que ellos apenas alcanzaban a entrever. Las vacas tenían los ojos vidriosos, brillando con un fulgor antinatural que reflejaba la luz de la luna como espejos deformados. Algunas levantaban la cabeza con movimientos torpes, quebrados, como marionetas atadas a hilos invisibles. El espectáculo era grotesco, imposible de conciliar con la lógica de la naturaleza. Doña Soledad, que se había acercado en silencio detrás del grupo, se persignó con un gesto rápido, convencida de que estaban presenciando una maldición que venía de más allá del tiempo. Y entonces lo vieron, entre las sombras, deslizándose con un movimiento que no parecía de este mundo. Emergió la criatura. No era hombre, no era animal. Sus ojos brillaban como brasas encendidas, iluminando la oscuridad, con un resplandor que parecía perforar la piel de quienes lo miraban. Su piel áspera, marcada por surcos y protuberancias, se movía como si respirara de manera independiente, palpitando en un ritmo ajeno al de un ser vivo. Avanzaba con movimientos quebrados, antinaturales, como si cada paso obedeciera a una lógica diferente a la del cuerpo humano o animal. La revelación fue tan brutal que por un instante nadie pudo reaccionar, solo observar, paralizados por un miedo que parecía detener la sangre en las venas. Esteban, con la voz quebrada, susurró lo que todos pensaban pero nadie quería admitir. Esa cosa no cazaba por necesidad, sino por voluntad. El rebaño reunido no era fruto del azar ni de una simple crueldad. Era la confirmación de un propósito más amplio, de un viaje siniestro que la criatura había iniciado mucho antes de que ellos decidieran vigilar. Don Hilario, aferrado a su rifle, se debatía entre la urgencia de actuar y la imposibilidad de comprender lo que estaba presenciando.
Por primera vez, su mentalidad de hombre práctico se derrumbaba frente a una verdad que lo desbordaba. La criatura se detuvo a pocos metros, observándolos con esa mirada ardiente que no necesitaba palabras para transmitir su mensaje. El ganado, su ganado, ya no les pertenecía. Había pasado a formar parte de algo más, de un plan que ninguno alcanzaba a descifrar, pero cuyo impacto se sentía como una amenaza inevitable. La transformación que esa noche había traído a la hacienda no tenía marcha atrás, y allí, bajo la luna que parecía más fría que nunca, los hombres comprendieron que la vigilia no había sido un acto de defensa, sino el inicio de una revelación aterradora que los marcaría para siempre. El claro donde se reveló la criatura se convirtió en un escenario cargado de tensión insoportable. Nadie se atrevía a dar el primer paso, como si el simple hecho de moverse rompiera un delicado equilibrio que los mantenía aún con vida. Elías Turner, con los ojos encendidos de una mezcla de temor y determinación, fue el primero en romper el silencio. Su voz se alzó con un acento duro, reclamando que no podían quedarse inmóviles frente a algo que ya había demostrado su dominio. Según él, la única decisión posible era atacar, arrancarle a esa bestia el poder que se había arrogado. Su mentalidad estaba marcada por las cicatrices de otros caminos, de otros encuentros en tierras lejanas, y para él no había espacio para la espera. Enfrentarlo era la única opción. Don Hilario lo escuchaba con los labios apretados, los nudillos blancos de tanto sujetar el rifle, pero en el fondo, la verdad oculta de su propio miedo lo paralizaba. Había enfrentado sequías, plagas, deudas y amenazas de bandoleros, pero nunca algo que desafiara la lógica de la vida misma. La criatura no era un enemigo que pudiera calcularse, y la posibilidad de perder no solo el rebaño, sino también a sus hombres y a su propio hijo, lo detenía. La transformación que se esperaba de un líder en aquel instante no llegaba. En los bastidores de su mente, el miedo crecía como una sombra imposible de apagar. Mateo, en cambio, ardía por dentro. La visión de los animales bajo el dominio del monstruo lo había marcado con una mezcla de rabia y impotencia. Esa escena grotesca de cuerpos vivos pero sin voluntad, de miradas apagadas y movimientos torpes, lo llenaba de una furia que no podía contener. Para él, aquel viaje al desierto había dejado claro que no había retorno. Si no hacían algo ahora, la hacienda quedaría condenada, y antes de que alguien pudiera detenerlo, su dedo apretó el gatillo. El disparo retumbó en la noche como un trueno, y con él se rompió el frágil equilibrio. La bala impactó en el hombro de la criatura, que lanzó un aullido desgarrador, tan profundo que pareció salir de todas partes a la vez. El impacto de ese sonido atravesó a cada hombre como un golpe en el pecho, debilitando su determinación en un instante. El rebaño, bajo el influjo del monstruo, se agitó con violencia, mugiendo y moviéndose como si compartieran un mismo dolor. Fue entonces cuando la criatura reaccionó con una fuerza brutal, con un salto imposible de describir en términos humanos. El chupacabras se lanzó hacia ellos. Sus movimientos eran torpes y fluidos al mismo tiempo, una contradicción viviente que desafiaba la lógica del cuerpo. Golpeó a Esteban con un zarpazo que lo arrojó contra la cerca, arrancándole el aire de los pulmones. Elías disparó 2 veces, los proyectiles rebotando como si apenas rozaran aquella piel áspera que parecía hecha para resistir. Hilario, paralizado, levantó su arma con un segundo de retraso, demasiado tarde para evitar el caos que se desató. Los hombres gritaban, el ganado mugía enloquecido y el aire se llenó del mismo olor metálico que los había acompañado durante la vigilia, ahora más intenso, como si la sangre estuviera impregnando el mismo viento. Cada decisión parecía inútil frente a la revelación de la fuerza descomunal de la criatura.
No era solo un depredador, era un ser que se imponía como dueño de la vida y de la muerte en aquel terreno. El enfrentamiento se convirtió en un torbellino de confusión y pavor. Mateo, con el rifle todavía humeante, buscaba recargar mientras observaba a la bestia avanzar con un odio incomprensible. Elías gritaba órdenes que nadie alcanzaba a seguir, y don Hilario se debatía entre proteger a su hijo o lanzarse al ataque. La escena era un viaje sin retorno hacia un destino que ninguno de ellos había querido imaginar, pero que ahora se desplegaba con crudeza frente a sus ojos. Y, en medio de ese caos, con la noche desgarrada por aullidos y disparos, quedó claro que nada volvería a ser igual. Lo que había comenzado como un intento de vigilia para proteger el rebaño se transformaba ahora en una lucha desesperada por sobrevivir a una revelación que desafiaba toda lógica humana. El caos de aquella noche se convirtió en un torbellino imposible de contener. El disparo de Mateo había encendido una espiral de violencia y miedo que desbordaba cualquier intento de control. El chupacabras, herido pero lejos de caer, desató una furia descomunal contra los hombres de la hacienda. Algunos fueron abatidos en segundos, sus cuerpos arrojados al polvo como muñecos rotos. Otros, dominados por el pavor, soltaron sus armas y huyeron hacia la oscuridad del desierto, donde las sombras parecían tragarse hasta los gritos. La vigilia que había nacido como un acto de defensa se transformaba ahora en un campo de ruina, donde cada decisión tomada parecía perderse frente a la brutalidad de lo que se desplegaba. Don Hilario, en medio de la confusión, comprendió al fin la magnitud de lo que enfrentaba. No se trataba solo de recuperar el ganado, ni de proteger la hacienda de los bandidos, como había repetido con terquedad. Lo que estaba en juego era algo mucho más profundo: su alma, la memoria de su linaje, la continuidad del nombre Castañeda en aquellas tierras. Esa verdad oculta lo golpeó con la fuerza de un trueno. Toda su vida había sido un viaje marcado por la lucha contra la sequía y la pobreza, pero ahora la batalla era espiritual y su mentalidad debía transformarse si quería que algo de su legado sobreviviera. Mateo disparaba una y otra vez, con la rabia de quien se niega a rendirse. Cada bala era un grito de resistencia, pero también un recordatorio de la fragilidad humana frente a lo inexplicable. Esteban, malherido contra la cerca, apenas respiraba, mientras Elías continuaba enfrentando a la criatura con una mezcla de coraje y desesperación. El impacto de cada zarpazo, de cada rugido, hacía temblar la tierra bajo sus pies. El chupacabras no era un enemigo que buscara una presa puntual, era la encarnación de un hambre perpetua, una fuerza que parecía haber emergido de los bastidores más oscuros del desierto para recordarles que la vida podía extinguirse sin aviso. En medio de ese enfrentamiento, Hilario sintió cómo su mentalidad cambiaba. Entendió que la protección de su hacienda no podía reducirse a cercas y rifles. Había una decisión más grande por tomar, aceptar el precio de la supervivencia. Eso significaba reconocer que quizás nunca lograrían destruir del todo a la criatura, pero que debían resistir lo suficiente para impedir que borrara por completo la memoria de quienes habían vivido y trabajado allí. El miedo a perder su ganado se desvaneció frente al terror de perder su historia, de que la hacienda quedara convertida en un recuerdo vacío como los cuerpos secos de las cabras halladas en el desierto. La batalla llegó a un punto de incertidumbre. La bestia, herida y rabiosa, oscilaba entre la violencia y la retirada. En un instante pareció desplomarse bajo el peso de las balas y los golpes, como si la fuerza humana, unida por pura desesperación, hubiera logrado someterla. Pero en el siguiente, su cuerpo se contrajo y con un movimiento antinatural se lanzó hacia la oscuridad, desapareciendo entre las sombras del desierto con la misma rapidez con la que había surgido. Lo único que quedó fue el eco de su aullido, un sonido
que se grabó en la memoria de todos como una marca imborrable. El destino final de la criatura permanecía envuelto en ambigüedad. ¿Había sido destruida en el fragor de la lucha? ¿O había escapado llevándose consigo el secreto de su existencia para sembrar terror en otro rancho, en otra hacienda olvidada por Dios? La duda se clavó como un aguijón en el corazón de Hilario y de los sobrevivientes. Esa incertidumbre era, quizá, lo más aterrador, la revelación de que el peligro podía no haber terminado, que la amenaza seguía viva en algún lugar de la frontera esperando la ocasión de regresar. La hacienda quedó marcada para siempre. Los hombres que cayeron esa noche pasaron a ser parte de una memoria que no debía borrarse, y los que sobrevivieron sabían que jamás serían los mismos. Cada uno cargaba con el peso de haber visto lo que nunca debió mostrarse, de haber sido testigo de un viaje al límite de lo humano. Don Hilario, con el rifle aún en las manos, alzó la vista hacia el cielo, sin estrellas, y comprendió que el precio de la supervivencia no era solo la sangre derramada, sino también el recuerdo eterno de una verdad que jamás podrían silenciar. La hacienda, después de aquella noche, se convirtió en un lugar distinto, no porque sus muros hubieran caído, ni porque la tierra dejara de producir, sino porque algo invisible se había infiltrado en cada rincón, la certeza de que habían sido tocados por una fuerza que no pertenecía al orden natural. Los días siguientes transcurrieron entre silencio y miradas perdidas. Los hombres que habían sobrevivido se movían como sombras, cargando en los ojos el recuerdo de los que ya no estaban. Era como si todo hubiera sufrido una transformación sutil pero irreversible, un cambio en la mentalidad colectiva que no se borraría con el paso del tiempo. Don Hilario, antes símbolo de seguridad y dureza, ahora caminaba con el peso de un secreto demasiado grande. Sus hombros seguían erguidos, pero en su rostro se habían marcado surcos más profundos que ninguna sequía había logrado esculpir. Cada decisión que tomaba, cada palabra que pronunciaba, estaba atravesada por esa verdad oculta que había presenciado, que el enemigo no era de carne y hueso, sino algo que se alimentaba de lo inexplicable. El impacto de esa revelación lo había golpeado como un martillo, obligándolo a aceptar que su lucha ya no se trataba solo de proteger ganado o tierras, sino de preservar la memoria de los que habían caído y de mantener vivo el nombre de su familia en medio del silencio que el desierto imponía. El viaje de Mateo había sido diferente. En él, la rabia y el dolor se transformaron en un deseo ardiente de entender. La experiencia lo había sacudido desde dentro, obligándolo a mirar la vida desde otra perspectiva. Ya no era el hijo obediente que solo seguía órdenes, sino un hombre marcado por la convicción de que a veces el coraje se mide en la capacidad de enfrentar aquello que no puede explicarse. Sus ojos guardaban el fuego de esa noche, un fuego que no se apagaría fácilmente. Elías, por su parte, permaneció como una figura ambigua. Para algunos, había sido el portador de desgracias. Para otros, la voz que dio nombre a lo que hasta entonces era solo miedo sin rostro. Pero lo cierto es que sus palabras dejaron una huella en todos. La idea de que la criatura podía moverse, elegir, esperar, se convirtió en un recordatorio constante de que la seguridad nunca sería absoluta. El extranjero se marchó con la misma discreción con la que había llegado, pero el eco de sus relatos quedó grabado como una advertencia que nadie se atrevía a ignorar. La hacienda continuó funcionando, aunque nunca volvió a ser igual. El ganado que sobrevivió parecía distinto, inquieto, como si hubiera conservado parte de aquella influencia que lo había sometido. Los trabajadores, cuando hablaban en voz baja, mencionaban revelaciones que habían tenido en sueños. Ojos rojos observando desde la ventana, susurros en la noche, la sensación de que algo aguardaba en los bastidores del desierto. Era como
si la frontera entre lo visible y lo invisible se hubiera resquebrajado para siempre. El tiempo pasó, pero las cicatrices quedaron. Don Hilario, cada amanecer, miraba hacia el horizonte con la misma pregunta en los labios. ¿Había desaparecido la criatura o simplemente había decidido esperar? Esa duda lo acompañaba como una sombra inseparable, una herida abierta que ninguna certeza podía cerrar. Y es que la ambigüedad era lo más insoportable. La posibilidad de que el monstruo hubiera sido destruido era tan real como la de que en algún rincón oscuro del desierto siguiera acechando, aguardando el próximo rebaño, la próxima oportunidad de saciar un hambre infinita. Esa noche había cambiado todo: la hacienda, los hombres, incluso el propio desierto. Lo que antes era solo tierra y trabajo, ahora se había convertido en un territorio marcado por lo inexplicable. Y aunque la vida siguiera su curso, en el fondo todos sabían que lo que habían enfrentado no podía olvidarse. Habían sido testigos de una verdad que muy pocos podrían soportar, y esa revelación pesaría sobre ellos como una carga y como un recordatorio de que hay fuerzas que escapan a toda comprensión. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia no fue solo un relato oscuro del desierto, sino también un recordatorio de cómo lo inexplicable puede dejar huellas profundas en quienes lo enfrentan. Y si sientes que este viaje tuvo sentido para ti, suscríbete al canal, así seguiremos explorando juntos estas verdades ocultas que muchas veces permanecen en silencio. Me encantaría que dejaras un comentario con la frase «Estoy contigo hasta el final», para saber que acompañaste cada detalle hasta este cierre. También regálale un me gusta a este video. Esa simple acción hace que la conexión que creamos aquí no se pierda y que podamos seguir dándole vida a más relatos como este. Y si quieres continuar ahora mismo, hay un video aquí al lado que complementa este tema. Haz clic y sigue conmigo en ese otro viaje.